nuestro Dios, defensa y buen escudo. Vamos al libro de Daniel. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. Y vamos a seguir adelante con la serie después de la interrupción del tema de la semana pasada. Vamos a continuar con la serie del modelo divino. Y hay muchas cosas que tenemos que estar mencionando. Ahora el tema o el título para la plenaria del día de hoy es la forma bíblica o la forma correcta, la forma adecuada de coincidir, de poder adecuar el entendimiento acerca de Dios sobre nuestras familias. Y vamos a empezar con Daniel, en el capítulo número 4. Y algunos piensan que Daniel solamente nos va a hablar de escatología, pero tenemos un concepto muy grande aquí que todos nosotros deberíamos de apropiar. Y cuando digo que la forma bíblica de concebir a Dios en nuestras familias, también voy a destacar en la plenaria a Dios como creador. Es decir, esto no solamente engloba al creyente, no solamente debería englobar al creyente con conocimiento bíblico, sino en general el hombre debería de tener este concepto de Dios. Y como nosotros lo estamos enfocando, lo estamos tornando a la familia, vamos a leer desde el versículo número 33, por favor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, mi cordura me fue regresada, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor nos da el concepto correcto que debería de tener todo ser humano sobre Dios. Dios lo humilló grandemente. Y en el verso 35 y 36 nos dice que el habitante es considerado como nada ante los ojos de Dios, y que Dios hace según su plena voluntad, y no hay quien pueda detener la mano soberana de Dios. Y en el verso 36 nos dice que le fue devuelta su reino, pero también aparte de las cosas externas, fueron cosas que el hombre ha perdido y que la familia ha perdido y que el ser humano ha perdido, y es su dignidad, ¿sí? La grandeza como creación de Dios, y no lo digo en el término soberbio de somos grandes, no, la grandeza como creación de Dios, hecha a imagen y semejanza. Le fueron devueltas, le fue devuelto su grandeza, ¿sí?
su dignidad y lo que él tenía fue restaurado. ¿Cuándo qué? Cuando consideró a Dios o tuvo la cosmovisión correcta de quién es Dios y quién debe de ser Dios. ¿Sí? Y bueno, sobre ese texto voy a partir para que nosotros entendamos la forma bíblica o la forma correcta en que nosotros como familia, en particular como individuos, debemos de coincidir a Dios. Recordemos que una familia es la base de la sociedad. Si la sociedad está mal es porque las familias realmente están mal. ¿Sí? Y viceversa, podría ser una paradoja, ¿no? Porque también las familias tienen una influencia directa de la sociedad, pero estas familias también penden de un individuo, están conformadas por individuos y los conceptos o la cosmovisión que tenga cada individuo de cada familia contribuye a que nuestra sociedad esté como esté. Y por eso vamos a tomar este texto para partir. El primer punto que debo de anteceder para la exposición de esta pequeña plenaria es algo muy breve y es sobre la cosmovisión impía de Dios en su familia. Primero, cuando vemos o cuando hablamos de cosmovisión es el concepto que tienen algunas personas que pueden decir que creen en Dios, aunque de una forma impía, y la mayoría cree en un Dios que está a su servicio, un Dios el cual les proveerá sin ninguna restricción, sin importar su forma de vida. Y aquí está el segundo punto, porque ellos no creen en un Dios con reglas o no creen en un Dios con estatutos. ¿Sí? Y eso se contrapone realmente a la Escritura, lo vamos a ver más adelante. Recordemos que estamos basando o estamos dirigiendo nuestra plenaria a las familias, ¿sí? Porque es a donde yo voy a estar puntualizando. Y cuando estoy diciendo la cosmovisión que tiene el mundo sobre Dios a sus familias, no es un Dios que te pueda estar diciendo cómo debes de dirigirte en tu hogar, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus responsabilidades, ¿sí? Cómo es que nosotros debemos de interactuar dentro de nuestras mismas familias, sino que el hombre se hace conceptos acerca de lo que Dios ha establecido. Y esos conceptos están muy fuera de lo que Dios verdaderamente ha establecido. Y ahora el mundo impone sus propias reglas en el hogar, ¿sí? La sociedad impone las reglas. El pensamiento neoliberal se ha establecido en las escrituras, se ha establecido en las iglesias locales, en el pensamiento cristiano, ¿sí? El no existe, yo quiero que esto quede muy claro, no existe el progresista cristiano, ¿sí? Se habla mucho del progresismo, no existe, ¿sí? No existen ideas o cosmovisiones que vayan en contra de la Escritura y que deban de ser aceptadas por el mismo cristiano. Entonces, debemos de desechar todas estas opciones que nos brinda una sociedad caída, que nos brinda una sociedad corrompida. Debemos deshacernos de todo consejo que no esté ligado a la Escritura para poder entender cómo una familia debe de coincidir o cuál debe de ser la forma correcta, la forma bíblica de concebir a Dios en nuestras familias. Y aquí es donde empieza el primer punto. Vamos a hacer 5 nada más para hacer esta plenaria muy breve. La primer forma o el primer concepto bíblico que debemos de tener acerca de Dios en nuestras familias es como el fundador de la institución familiar. Vamos a Génesis en el capítulo número 2. Génesis en el capítulo 2, vamos desde el versículo 21.
Repito, el primer punto acerca de cómo deben de coincidir, de cómo deben, cuál es el concepto que deben de tener de Dios en sus familias, es como fundador de la institución familiar. Y recordemos que el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver en Efesios, pero recordemos que el apóstol Pablo liga esto con la obra de Cristo, con la obra redentora de Cristo. Y esto es, él mismo lo dice, y esto es algo muy profundo de entender, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La institución del matrimonio es un mandato soberano, es una creación soberana, se repite para contraponer cualquier situación progresista que no tiene lugar en el cristianismo. Es hombre y mujer. Un matrimonio es sí o sí hombre y mujer. La formación de una familia es marido, mujer, padres, hijos, incluso como en alguna ocasión Tomás Doolittle lo dice, incluso él incluye a los siervos. Recordamos que él habla en la época de los puritanos, por ahí de 1600, 1700. Esto es importante, ¿eh? Quizás ahora no tenemos ese concepto, ¿no? Pero es muy importante. Y recordemos que bíblicamente, ya cuando hablamos de Abraham, ¿sí? Se incluye dentro del seno familiar. Y Tomás Doolittle lo recalca en sus escritos acerca de la familia. Y él no solamente dice que una familia está conformada por un hombre y una mujer, y ese hombre y mujer debe de tener descendencia. Y ahora no solamente son hombre y mujer, sino ahora son madre, padre e hijos, sino él también incluye en ese núcleo a sus sirvientes, ¿sí? O viceversa. Si ellos están sirviendo a alguien, incluye a sus amos, ¿sí? El contexto cultural pues te da mucho el por qué Tomás Doolittle lo entendía de esa forma. Y no solamente el contexto cultural, también el contexto bíblico con respecto a Abraham, de cómo pues sus siervos llegaban a ser técnicamente parte de su seno familiar, parte del grupo, ¿sí? que Dios había establecido. No sé si me estoy dando a entender, no quiero pasar mucho tiempo a esto. Ahora bien, como lo dije anteriormente, nuestra sociedad está formada por familias, cada familia está formada por individuos, ¿sí? El declive social está ligado a nuestro desempeño familiar y viceversa. Dicho desempeño familiar está técnicamente ligado a nuestra concepción de Dios, a nuestro conocimiento de Dios, tocante al fundamento de nuestra familia. Es decir, que hay personas que pueden decir que creen en Dios, pero no coinciden que Dios es el que ha establecido que sea la forma con la cual la tierra sea sojuzgada y sea habitada o se reproduzca. Me quiero dar a entender, o voy a englobar esto de una forma muy sencilla. Tenemos el concepto de que Dios existe, pero realmente en nuestras familias, la mayoría de las veces, no alabamos y oramos a Dios como el que ha decretado que esta sea la forma en que el ser humano va a vivir acompañado. No sé si me estoy dando a entender. O sea, una familia es la forma en que Dios designó que el hombre y la mujer encaminaran su vida juntos. Y esto es muy profundo, porque ya el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando del marido y de la mujer, es al revés, del marido y la mujer, ¿sí? Hablando del marido y de la mujer, el apóstol Pablo dice que esto
técnicamente, teológicamente, está ligado al misterio de Cristo y la iglesia. Esto es mucho más profundo de lo que nosotros podríamos estar entendiendo, y el apóstol Pablo mismo lo dice. Entonces, vean, quiero que asienten esta idea o que me ayuden a llevar esta idea. Así como nosotros, como seres espirituales, que somos renacidos, somos redimidos o somos nueva criatura, nosotros sí o sí en nuestro caminar vamos a llevar una vida a la par en la relación con Cristo. ¿Me entienden esto? Es decir, tú no te puedes deslindar. Si tú eres redimido por Dios, eres una de las personas que Dios ha salvado en su misericordia. Como diríamos técnicamente en el calvinismo, eres una persona elegida, eres uno de los elegidos, y a su momento fuiste redimido y su justicia te fue imputada. No existe ninguna cosa, como el apóstol Pablo lo dice, que te pueda separar del amor de Cristo. Es decir, tú estás predestinado para vivir sí o sí siempre una vida en relación con el Señor. Gracias a la proclamación del Evangelio, en el cual el Santo Espíritu es el que obra en la vida y vive en ti, tú puedes tener esta perfecta comunión con Dios gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa relación fue la que el Dios soberanamente fundamentó el caminar de cada uno de nosotros con nuestro compañero, con nuestra compañera. Es decir, ¿sí? Es la forma que Dios ha determinado, ha decretado para que el hombre camine en esta tierra o lleve su peregrinar. El progresismo o el neoliberalismo te enseña otra cosa. Las personas no se quieren casar. Personas que nacieron en las últimas décadas no ven el matrimonio como algo que sea para sus vidas. Platiquen ustedes con un impío liberal, aunque no se diga de esa forma, ¿sí? Ellos se llaman de mente abierta, ¿sí? Y ellos no tienen, o la mayoría no tiene en su vida un punto, un plan para casarse. Incluso cuando ustedes hablan del matrimonio, ellos dicen, no, para mí no es eso. O no, yo todavía no, estoy muy joven. Y tienes 40 años y estás viviendo aún en la casa de tus padres. ¿Sí? Porque es una forma impía de concebir cómo Dios ha determinado que las personas caminemos en esta tierra. La forma correcta es la institución del matrimonio. ¿Sí? ¿Cómo debemos de concebir a Dios en nuestras familias tocante a este punto tan importante? ¿Sí? ¿O cuál es la forma correcta? Es el fundador de la institución familiar. Es el que fundó la forma de cómo el ser humano debía de caminar acompañado de una persona, y ambos serían una sola carne. Ambos dejarían todo, absolutamente todo. Ese es otro problema que después estaremos hablando ya más detalladamente, ¿no? Porque no quieres dejar a los amigos. Hay personas que no quieren dejar los amigos, no quieren dejar a sus suegros, a los suegros sí los dejamos, no hay problema, ¿verdad? No, es broma, ¿sí? Dejamos a los padres, no quieren dejar a los padres. No quieren dejar a los padres. Están ligados a los padres. No. Esa no es la forma que Dios ha determinado. La forma que Dios ha determinado es que tú un día tengas a tu lado una compañera, un compañero, y en ese momento empieces a formar tu propio seno familiar, porque ya son una sola carne, para caminar y compartir sus dichas, tristezas, alegrías, siempre de la mano de Dios, espero, y así sea. ¿Sí? Entonces, que ese es el concepto que debemos de tener.
Él fundó el seno familiar. El seno familiar no es una ocurrencia del hombre. Él fundó el seno familiar para que nosotros vivamos acompañados, para que nosotros tengamos a nuestro lado una persona con la cual compartamos nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. ¿Sí? Y esto es tan profundo que, como lo dije anteriormente, lo liga directamente con la persona de Cristo y nuestra relación con Dios, con nuestra redención, nosotros como la esposa. Entonces, el primer punto o la primera forma bíblica de concebir a Dios en nuestra familia es como el fundador de la institución familiar. Nuestro segundo punto es, tenemos que concebir a Dios como el propietario de cada familia y nosotros como sus administradores. Nosotros como las personas que estamos administrando. Si Dios es el que fundó la familia, ¿sí? Debemos de entender que la familia que tú tienes es un regalo de Dios a tu vida. ¿Sí? Tu esposo, tu esposa. Algunos van a decir, vaya regalito, ¿no? No tenía otra sorpresita para mí. Pero es el regalo de Dios a tu vida, tu descendencia. Es el regalo de Dios a tu vida. ¿Sí? Él es el propietario, tú no eres el dueño, Él es el propietario. Sin embargo, tú sí eres el administrador. Más adelante también lo vamos a ver, nosotros como hombres, como cabezas de una familia, somos los administradores. Quiero que me acompañen al Salmo número 24, por favor, nada más para abrir un poco este panorama o este punto. Salmo 24, en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y qué? Y los que en él habitan, es decir, cada individuo, cada bestia, le pertenecen a Dios. Yo le pertenezco a Dios, y no estoy hablando soteriológicamente, no estoy hablando de las personas únicamente salvas. Estoy hablando en general de toda la creación. Todos le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Dios es nuestro propietario. ¿Sí? Y nosotros somos administradores de aquellas condescendencias divinas. Él es dueño absolutamente de todo ser humano, aunque el ser humano reniegue de eso. ¿Sí? Porque él hace con el hombre lo que él quiere, como Nabucodonosor bien lo plantea en el versículo que leímos al inicio de Daniel en el capítulo número 4. ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese concepto de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Mi hijo le pertenece a Dios. Yo solamente soy un administrador. ¿Sí? Un administrador de lo que Él me ha dado. Claro que la forma correcta de administrar nuestra familia está basada en los estatutos que Dios ha delegado para que nosotros dirijamos a nuestras familias. Ahí vamos al punto número 3. Dios es el amo soberano de cada cosa creada y estoy incluyendo a las familias. Por ende, al ser el amo soberano, o por implicación, nosotros debemos de obedecer sus estatutos tocante a todo, absolutamente tocante a todo, pero en este caso estamos enfocándonos ¿en qué? En la familia. Primero, dijimos, Él es el ¿qué? El fundador de la institución familiar. Segundo, ¿qué dijimos? Él es el propietario de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Al ser Él el fundador de la institución y propietario, también Él es nuestro amo, nuestro dueño soberano. Y como amo, y estoy haciendo énfasis, aunque claro que va dirigido al grupo de creyentes,
esta regla es para toda la humanidad, ¿sí? Porque Él es creador y Él como creador ha designado cada cosa con un rol específico para que funcionen de una forma específica. En la manera que se vaya alterando o desvirtuando esa manera específica con la cual el hombre o la mujer se deben de conducir o en la cual un matrimonio se debe de conducir, por ende, como resultado, como lo dije al inicio, que la sociedad está basada en familias. Si la familia rompe ese modelo, nuestra sociedad obviamente va a reflejar la cosmovisión de aquella familia que fracturó lo que Dios decretó o la forma en que tenía que ser dirigida cada familia. Vamos a poner esto términos comunes, ¿no? ¿Para qué está hecho una cafetera? Para hacer café, ¿no? No vas a poner en el maneral, se llama maneral, no vas a poner cemento y agua y vas a querer hacer mezcla ahí para resanar algo. Es ilógico, la vas a descomponer, ¿sí? La vas a tapar, la vas a dañar rápidamente. Lo que quiero hacer con esta comparación tan burda es que todas las cosas tienen una cosa específica o están diseñados para algo específico. La mujer y el hombre no son la excepción. El rol en nuestras familias no es la excepción. Si Él es el fundador, si Él es el dueño soberano, si Él es el propietario, es nuestro amo y es el que ha determinado cómo se deben de encaminar cada cosa. Y para esto nosotros tenemos que entender una cosa, ¿sí? Estamos hablando de que Él es nuestro amo y nosotros debemos de obedecer eso, ¿sí? Porque Él es el que nos creó. Y aquí hay de dos. O obedeces a Dios, o obedeces ¿a quién? Al diablo. No hay términos medios, ¿sí? Cualquier cosa que esté alejada de su palabra proviene del diablo. Y yo se los dije anteriormente, ¿sí? A lo mejor es un consejo de tu madre, pero si no está adecuado en la palabra de Dios, ¿de dónde proviene ese consejo? Del diablo. Tiene que estar adecuado a lo que Dios ha establecido. ¿Y dónde vienen esos mandatos? ¿O dónde están esos mandatos? Ya establecidos, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. No tienen que ser neoconceptos, sino es algo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Yo quiero que me acompañen a Efesios, por favor. Vamos al libro de Efesios. A partir del versículo número 25, Efesios 5:25, dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Antes de seguir aquí, yo quiero que ustedes atiendan algo o que coincidan algo del escrito del apóstol Pablo a los Efesios. Como yo se los he dicho en otras cartas, en la enseñanza, por diferentes circunstancias, tomar el ejemplo de otras cartas. Cuando había un problema en Corintios con la mamá, con el que se estaba acostando con la madre de su padre, era porque el apóstol ya sabía sobre esa situación. Cuando habla a los Gálatas acerca de los ebionitas que estaban causando daños por el legalismo, y él les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, el apóstol ya sabía de esa situación. Si aquí hay una regla a seguir tocante al matrimonio, tocante a cómo nos debemos de conducir tanto los hombres con nuestras esposas, las esposas con sus esposos, los hijos con los padres con los hijos, los amos con los siervos con los amos, no es algo nuevo del siglo XXI. O sea, el supuesto feminismo, cuando digo supuesto feminismo, estoy haciendo énfasis en que no es algo que ahorita está ocurriendo nada más en el siglo XXI, que se ha destapado y se ha inclinado a diferentes perversidades. Eso es algo muy diferente, del cual también hablaremos posteriormente. Pero la rebelión de la naturaleza del hombre es algo desde sus inicios.
Y ustedes los pueden ver en Eva. Eva estaba informada acerca del árbol. Eva tenía el conocimiento de que no debía ¿qué? Comer del árbol. Pero desobedeció. Desobedeció y gracias a su desobediencia, claro que todo esto es un plan soberano de Dios y era para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, está dentro del decreto divino, pero estoy tomando en aplicación esta circunstancia. La rebeldía ante los estatutos de Dios es algo desde los inicios de la humanidad, es algo que va con cada uno de nosotros en la libertad de decisión que tenía en ese tiempo en Adán y Eva en el paraíso. Es decir, ellos tenían posse pecare y posse no pecare, tenían la posibilidad o la capacidad de desobedecer y de obedecer los estatutos de Dios, a diferencia de la humanidad actualmente, ¿no? ¿Sí? Y ellos pudieron desobedecer a Dios, ellos tenían la capacidad, es decir, ya está en el ser del hombre la capacidad de rebelarse ante los estatutos de Dios, no es algo nuevo. Si nosotros estamos leyendo Efesios y cuando decimos, es que queremos un cristianismo o queremos vivir como la iglesia primitiva también tenía esos problemas. Por eso se tenía que instruir, por eso se tenía que enseñar. Por eso se tenía que dejar en claro y se les dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. La referencia es clara. Para santificarla había un fin, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. La referencia era clara. Como actualmente existen personas que no proveen a su hogar, que no cuidan de su familia, que se deslindan de sus responsabilidades, en aquel tiempo también existía. Y era necesario exhortar, era necesario enseñar, era necesario instruir en la palabra. La exhortación lleva técnicamente la dirección de catequesis. Técnicamente lleva la necesidad de una instrucción o de una corrección de algo que sí o sí se está haciendo mal. Porque somos miembros de su cuerpo y su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y después dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. La comparación que el apóstol Pablo está haciendo del matrimonio, de la relación que hay en el seno familiar, del rol que debe de tener cada uno de nosotros, se compara con la gloriosa obra de redención de Cristo Jesús. Y él dice, grande es este misterio, ¿sí? Por lo cual, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respete a su marido. El respeto, creo que esto ya lo dije anteriormente, el respeto no es algo que el marido se debe de ganar. No sé si me estoy dando a entender. Aquí no cabe el concepto mundano. Nosotros como cristianos no cabe el concepto mundano de yo respeto a quien me respeta o gánate el respeto para que yo te respete. No. El apóstol Pablo está dando la autoridad al hombre que se merece y a la mujer la está poniendo en el lugar
en el cual ella debe de ser protegida y cuidada. Y el hombre debe de proveer para aquella mujer. El hombre debe de proveer para su hogar, pero la mujer está obligada bíblicamente. Estamos hablando del concepto bíblico que tenemos que tener de Dios en nuestras familias, ¿sí? Y la mujer está por decreto divino, ¿sí?, obligada, si quieren ver esa forma, ¿a qué? A respetar. Y el hombre, a amar. Hombres, amen a su mujer. Mujeres, respeten a su marido. La indicación no es al revés. La indicación no es al revés. Y para algunos podría causar alguna confusión, no, sino que en el rol, por eso yo les digo, cada uno de nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres, tenemos roles distintos en la creación. Tenemos roles distintos y se tiene que aceptar tal y cual es. Y está en nuestro ser. Es algo que Dios hizo. El hombre no puede dar a luz. El hombre no puede traer vida. Y el apóstol Pablo posteriormente lo enseña. Es algo que Dios determinó para la mujer. Y es, en toda la extensión de la palabra, algo dentro de su decreto soberano. Entonces, voy a seguir adelante, capítulo 6, porque no se queda únicamente en el hombre que debe de amar y la mujer que debe de respetar, ¿sí? Estamos en el tercer punto. Dios es ¿qué? Nuestro amo soberano. No solamente es el fundador, ¿sí? Es nuestro amo soberano y nosotros debemos, al ser creados por Él, al ser creación de Él y al ser Él nuestro amo, nosotros debemos de someternos a nuestros estatutos, a sus estatutos, ¿sí? Y Él deja, estamos enfocando esto en la familia, perdón por redundar en ello, y Él deja en claro cómo debe de ser el seno familiar. Si alguna de las dos partes se deslinda de ello, va a haber declive. Va a haber declive. Siempre. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. O porque Dios instituyó una forma en la cual el ser humano se debe de conducir. Y si tú te sales de ese carril, si tú te sales de ese, vas a chocar, te vas a estrellar. Porque Dios ya lo estableció. Si diéramos un consejo pastoral tocante a las familias, tocante a este punto, yo les diría, tú hombre, haz lo que te corresponde en la Biblia. Ama a tu mujer. Tu mujer, haz lo que te corresponde en la Biblia, haz lo que corresponde para ti en la Biblia, que es respetar a tu marido. Porque ahí resume el consejo pastoral del apóstol Pablo. Y posteriormente no se queda ahí, dice, hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claro que trae promesa ese mandamiento, y ustedes lo saben en el Decálogo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y nosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos deben de estar atentos a la instrucción paternal. Deben de obedecer esa instrucción paternal. Deben de estar sometidos a la autoridad paternal. Es la primera autoridad que hay. Es la primera autoridad que hay. La autoridad paternal. ¿Sí? Ahora, como actualmente ocurre, yo les digo que no vean la Biblia como un cuento de ficción, como actualmente ocurre que hay personas que abusan de su autoridad en cualquier puesto, está en la naturaleza humana, lean el libro de Eclesiastés, y el hombre está inclinado a enseñorearse del mismo hombre, el ser humano está inclinado a enseñorearse del ser humano.
Así como ocurre actualmente que hay padres que esa autoridad la sobrepasan o la quieren sobreponer a tal grado de llevar a irar a sus hijos, quieren sobreponerse en cosas que no se tienen que sobreponer, ¿sí? En ese tiempo también existía. Por eso el apóstol Pablo dice, y vosotros padres, ¿qué tienen que hacer? No provoques a ir a vuestros hijos, sino críalos, sino llévalos, encamínalos en qué? En disciplina. ¿Ves? En disciplina. ¿Indisciplina y qué? Y amonestación. Es decir, al padre, a la madre le corresponde estar siempre ahí, siempre ahí. ¿Sí? Siervos, ahí es donde les digo que por eso Thomas Doolittle, en su comentario al respecto, tomando en cuenta lo de la Biblia, hace del seno familiar también parte a las, si tú tienes un negocio, a tus siervos. ¿Sí? Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, es decir, ser obedientes, ¿sí? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahí el apóstol, como es común, no es que lance una amenaza, sino más, ni una advertencia, sino más bien atiende a la instrucción a que abran los ojos de una realidad de un Dios soberano. No porque seas el amo vas a sobrepasarte, porque acuérdate que Dios está en los cielos y Dios ve todo, ¿sí? Y Él no hace acepción de personas, ¿sí? Y ya que estamos en esto, vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 19, tiene básicamente la misma instrucción. Efesos y Colosas, ¿sí? Es decir, había una situación, recordamos que la conversión de la iglesia, históricamente hablando, trae todas las influencias helénicas paganas, todas las influencias religiosas paganas y conductas paganas, como actualmente son traídos a la iglesia. Por eso cuesta mucho trabajo poder llevar a la iglesia a la Biblia, al modelo bíblico, más en la familia. ¿Por qué? Porque traes conceptos paganos como la plenaria que dimos anteriormente sobre las influencias a nuestro hogar, ¿sí? Dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibe la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Posteriormente, en el capítulo número 4, sigue la instrucción sobre los amos, haced lo que es justo y recto a vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y la instrucción a Colosas es la misma. La situación para poder encaminar un consejo pastoral a la familia es la misma. No por el territorio, no por la iglesia local, no por la circunstancia económica, se cambian los conceptos, o se cambia la dirección, o se cambia la enseñanza. Sino el apóstol Pablo sigue en la misma. Entonces en la parte 3 de esta pequeña plenaria, tenemos que entender que Dios es el amo soberano de todas las familias, y como creador, fundador, el que instituyó la familia, ¿sí? Él como nuestro amo
ya ha delegado, ya ha dejado establecido cuál es el rol en cada una de nuestras familias. ¿Sí? Número 4, tenemos que ver a Dios como nuestro benefactor. ¿Sí? Benefactor tanto a un individuo como a una sociedad misma. Nosotros, ya que hablamos acerca de la gracia común de Dios y que podemos tener un concepto dentro de lo que cabe de lo más acertado, sabemos que Dios hace salir el sol tanto para quienes, para justos e injustos. Es decir, Dios es el proveedor absoluto de toda la creación. ¿Sí? Ahora, Dios, ¿qué provee a nuestra vida? Para empezar, Dios provee todo lo que cada uno de nosotros tiene, o cada cosa que viene a nuestras vidas es provisión de la mano soberana de Dios. Lo que comiste hoy, lo que desayunaste hoy, lo que traes vestido, el trabajo que tienes, ¿sí? El carro que tienes, absolutamente todo lo que el hombre tiene es provisión de Dios, ¿no? Y yo sé que esto contrapone o está en contra de aquella falacia narrativa donde hacen ver que el hombre, mediante sus esfuerzos, puede llegar a tener logros. La Biblia sí nos invita a trabajar. De hecho, la Biblia exhorta a aquellos que no trabajan, ¿sí? La Biblia sí nos invita a esforzarnos, pero tenemos que entender que esto proviene necesaria y teológicamente de la mano de Dios. Dios es nuestro benefactor en todos los sentidos. Y quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo, por favor. El Evangelio según Mateo en el capítulo 6. En el verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, observa las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué te preocupas o por qué te afanas? Tienes que considerar a los lirios del campo como crecen. Ellos no trabajan y no hilan. Pero yo te digo sinceramente que ni aun Salomón, con toda su gloria y toda su grandeza, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no va a hacer mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No te afanes, diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dios como el proveedor, como el benefactor de toda su creación. ¿Sí? Las aves del cielo, su provisión viene de Dios. Cada cosa creada ha sido meticulosamente diseñada por la mano del Creador y tendrá o será sustentada por todo lo que necesite. Cuanto más nosotros, en nuestras familias, debemos de coincidir a Dios como nuestro benefactor. Qué bueno que te esfuerzas, eso es necesario, y la Biblia enseña acerca de eso, enseña acerca del esfuerzo del hombre, enseña acerca del beneficio de que tú trabajes y tú te esfuerces, y cómo Dios mira ese esfuerzo, porque la Biblia también exhorta a aquellos holgazanes, y el libro de Proverbios está lleno de eso, de personas que no trabajan, que no se esfuerzan y quieren tener todo en la mano, y quieren llegar a la par y se quejan porque no tienen aquello, o se quejan porque no tienen lo otro, pero no se esforzaron en la vida, como Dios manda que nosotros nos desempeñemos en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras labores. En cada familia es necesario el sustento, y debemos de entender
una cosa es sustento y necesidades y otra cosa es lujo. ¿Sí? Una cosa, de hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar contentos con el pan de cada día. El Señor mismo lo enseña en la oración modelo. Debemos de estar felices con la provisión de Dios, sea cual sea. Lo que venga además es bendición de Dios. El mundo no enseña eso. El mundo te enseña que debes de tener el carro más nuevo, el que va saliendo de agencia. El mundo te enseña que debes de tener una propiedad lujosa, ¿sí? Habitaciones lujosas, ¿sí? Vestidos lujosos. Debes de comer lo mejor que hay. Eso es lo que te enseña el mundo. Para el mundo eso es éxito. Para el mundo eso es que tú te has desempeñado correctamente. La Biblia nos enseña que todos nosotros dependemos de la provisión divina y que cada cosa que tiene el hombre en esta tierra es porque Dios lo ha dado, es porque Dios lo ha brindado a su creación. Y en este caso, y quiero hacer una excepción, no estoy hablando únicamente de lo que tú comiste hoy, también estoy hablando de los dones que tienes, las capacidades que tienes, ¿sí? Incluso las posibilidades que tienes, ¿sí? Porque aquí desechamos lo que se conoce como la meritocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque también no son las mismas posibilidades que tiene una persona, hace rato lo hablábamos, que tiene a su familia y tiene el apoyo de su familia y tiene el sustento de su familia, a una persona que no la tiene o que está técnicamente sola, terrenalmente hablando, ¿no? Pero siempre Dios va a ser nuestro proveedor. Entonces el punto número 4 es Dios es nuestro benefactor. Y quiero leer también otro texto ahí en mismo Mateo. Vamos al capítulo 7, verso 7. Dice, pedid, ¿y qué? Y se os dará, buscad, y hallaré, llamad, y os dirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo os dará buenas cosas a los que se las pidan. Tú siendo malo, porque el hombre es malo, por naturaleza caída, comparación de la santidad de Dios, claro. Sabes ofrecer buenas cosas, o sabes dar buenas dádivas a tu descendencia, a tus hijos, cuanto más vuestro Padre celestial, ¿no? Entonces, el número 4 es coincide a Dios como tu benefactor en tu familia. Todo lo que tienes proviene de Dios, que eso no se te olvide, porque a veces perdemos el piso, ¿no? Yo me he esforzado tanto y gracias a eso que me esforcé, yo tengo esto, yo tengo aquello. Y es muy común que el hombre pueda llegar a pensar así. Más el impío y el creyente con su remanente de pecado también lo puede hacer. Y como decimos coloquialmente, podemos estar perdiendo el piso, podemos estar elevándonos y pensando que somos nosotros los que nos hemos abierto brecha, como enseñan algunos entes motivacionales con mucha carencia de entendimiento de la soberanía y gracia de Dios. Cuando la verdad es que Dios es el que te abre la brecha para que tú puedas salir adelante, porque donde más oscuro esté y tú no veías aquella luz, Dios en su soberanía te fue abriendo paso a paso aquel lugar para que tú pudieses acceder a lo que actualmente tienes, tanto en conocimiento familiar, material, madurez. Todo es por la gracia de Dios. Y en el punto número 5 vamos, ya para concluir, ¿sí? Vamos a resumir esto y aplicar. Primero, esto lo dividí en tres etapas, ya para concluir esta pequeña plenaria de cómo una familia debe de concebir a Dios bíblicamente valga la redundancia, en sus familias, en su seno familiar. Y dijimos que primero tenemos que entender que Él instituye la familia. Él es el que
el que obra soberanamente para la institución familiar. Esa es la forma correcta. Posteriormente hablamos que es el propietario, es el dueño de todo lo que hay en la tierra, y eso, por obviedad, está cada individuo y cada familia, cada ser. Posteriormente nosotros hablamos que Dios es el amo soberano, y como amo soberano debemos de someternos a sus instrucciones. Esas instrucciones están diseñadas para nuestro beneficio. Es decir, lo dije anteriormente, perdón por redundar, Él ha decretado para nuestro beneficio cómo debemos de conducirnos, porque nos creó para ello. Nos creó para llevar o para ser una pieza, para fungir en todo este rol, ¿sí? 4, dijimos que Dios es nuestro benefactor. Es importante que cada familia entienda eso, ¿no? Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Y nuestro resumen y aplicación del día de hoy, en primera instancia, hermanos, no se nos olvide ser agradecidos con Dios. En la mayoría de las veces lo olvidamos, ¿sí? El hombre por lo regular acude a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene una circunstancia errada, y clama, y Dios, ayúdame. A veces claman sinceramente, a veces no, ¿sí? Pero cuando el hombre está siendo beneficiado grandemente por Dios en todas las áreas, o en las áreas que comúnmente causan más felicidad a nuestra carne, a nuestro ser, y dejamos a un lado lo espiritual, el hombre da gracias a Dios de labios para afuera. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero sigues en tu corazón envanecido creyendo que es gracias a ti, que es gracias a tu esfuerzo. Y debemos recordar que Dios es soberano, y gracias a Él tenemos todo lo que ha llegado a nuestras vidas, ¿sí? Y como la Escritura enseña, para los que estamos en Cristo todas las cosas obran para bien. Entonces es para el crecimiento de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de decir que debemos de ser siempre agradecidos con Dios. También, segundo punto, en resumen y aplicación, todos nosotros debemos de orar a Dios por todo esto. Por todo esto que hemos hablado debemos de orar. Debemos de orar a Dios para que nos deje coincidir, como ha estipulado en las Escrituras, la institución del seno familiar, para que nos deje coincidir como Él, siendo nuestro propietario, nuestro dueño, debemos de administrar nuestras familias. También debemos de orar para que nosotros, muy importante, y no que lo otro no sea importante, nosotros como Él, como nuestro amo, y nosotros como sus siervos, debemos de someternos a sus estatutos. Es decir, debemos de someternos a su voluntad ya revelada, ¿sí? Y eso le cuesta mucho al hombre. ¿Por qué? Porque va en contra de su ser, ¿sí? Obedecer a alguien desobedecer a alguien es parte de la rebeldía del hombre, y más a las leyes de Dios. Someterte a las leyes de Dios, someterse a los estatutos divinos, claro que habla de la mano soberana que da influencia directa a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, que imputa el deseo de poder someternos a ellas, ¿sí? Entonces debemos de orar por todo esto. Claro está que también debemos de orar a Dios para que no permita que nuestro ser se ensoberbezca y creer que todo lo que tenemos es porque nosotros lo hemos hecho, sino más bien orar para que nos dé siempre paso a paso la humildad de reconocer que Él es el benefactor de todo. De hecho, por eso se habla, más adelante voy a hablar de ello, pero por eso el decálogo habla de no codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el siervo, no codiciarás los bienes, no codiciarás esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da a cada persona lo que Él tiene, ¿sí? Y pasa muy común, y ustedes no me dejan mentir. Alguien ve que le está yendo bien a alguien, y la persona soberbia dice, eso yo lo puedo hacer. Voy a hacer lo mismo. En el corazón empieza la codicia.
¿Por qué? Porque el hombre cree que es el hombre el que puede hacer las cosas y no considera tantito ni lo más mínimo que es Dios el que ha abierto a ese hombre por soberanía del mismo Creador la brecha para que dicha persona pueda llegar a tal lugar con un fin específico, y ese fin específico es glorificarle. Ese fin específico es glorificarle. Glorificarle con tu conocimiento, glorificarle con tu intelecto, glorificarle con tu tiempo, glorificarle también con tu dinero. ¿Y qué pasa con el hombre? Empieza a codiciar. Quiere lo que el otro tiene, pensando que el otro lo ganó por obra propia. Y no, estás faltando a uno de los mandatos tan importantes de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque gracias a ese odio y ese rencor, ¿quién mató a quién? Un hermano mató a otro hermano. ¿Por qué? Por envidia, por codiciar. Es muy importante este mandato, porque a lo mejor nosotros decimos, ay, yo anhelo eso o eso que él tiene, y piensas en tu mente entenebrecida por el pecado que es algo noble o es un anhelo de superación inocente. No, realmente no. Realmente lleva el trasfondo de codicia. Y eso tarde o temprano va a salir mal, porque un hombre que ha codiciado algo va a hacer hasta lo imposible para obtenerlo. Y no le va a importar a quién destruir. Y eso ya pasó y está en la Biblia. ¿Sí? Ahora, por eso debemos de orar nosotros. ¿Sí? Ahora, el tercer punto, y ya para concluir el día de hoy con esta breve plenaria, es someternos a los mandatos y regocijarnos en estas verdades, ¿no? Algo que nos cuesta mucho trabajo. Más por la influencia que tenemos, como lo dije en otras plenarias, nos cuesta mucho trabajo someternos a lo que Dios ha determinado, a los roles que Dios ha determinado. Y hermanos, no se los voy a cansar de decir en esta serie, ese va a ser la parte fundamental de los problemas que va a haber en cada seno familiar. El rebelarse al orden divino. La mujer quiere la autoridad del hombre. El hombre no quiere amar a su mujer y hacerse cargo de ella. La mujer no quiere respetar a su marido. El hijo no quiere obedecer a sus padres. Los padres no quieren, los padres aíran a los hijos. Y eso en el entorno familiar, claro, en diferentes circunstancias, por obviedad, por diferentes razones, eso detona el declive, la falta de obediencia. Estamos hablando del orden de la familia. Si hablamos de la iglesia, del orden de la iglesia, también. ¿Sí? ¿Cuál es el problema netamente? Vamos a hablar en general del cristianismo. Es desobedecer la Biblia. Es desobedecer la Biblia. En esto hago caso, en esto no hago caso. Esto sí, pero esto como no sabía, no pasa nada. Y empiezas a adormecer tu pecado, empieza uno a adormecerse. Y la peor área en que nos podemos adormecer es la familia. Es la peor. Es la peor. Tú puedes ser el teólogo 2021, pero si tu familia está de cabeza, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho. Y un hombre puede tener quizás unos conceptos con poco avance, o puede tener teológicamente ir más despacio que otros, pero ha cuidado su seno familiar. Claro que ese hombre va a disfrutar más de la dicha. ¿Por qué? Porque se está sometiendo ¿a qué? A los estatutos, a los mandatos divinos. Y nosotros debemos de someternos a ellos y regocijarnos en estas verdades. Porque ahora tienes el Espíritu de Dios
Y gracias al Espíritu de Dios puede regocijarse en eso. Una mujer impía que se va a estar sometiendo a su marido. Lo dicen abiertamente. Yo, obedecer a él, ni que fuera mi papá. Se pelean. Yo voy a mantener a ella, que se ponga a trabajar. Los hijos, rebelándose abiertamente a los padres. Bueno, nosotros, como la iglesia primitiva, puede estar cayendo en estos errores. Porque si esto está en la Escritura, es que estaba pasando. Es decir, había desorden en esas áreas también. No está en la Escritura por casualidad. Había circunstancias adversas tocante a someternos al rol en el cual Dios ha decretado que cada familia debe de conducirse. Entonces concluimos con, debemos de regocijarnos en estas verdades absolutas, porque sí existen verdades absolutas, regocijarnos en toda la extensión de la palabra, ya que es para nuestro beneficio, y someternos a ellas. Claro que esto incluye el estudio delicado, ¿sí? Saber el contexto, ¿sí? Entenderlo con la fuerza que se debe de entender a fin de mejorar algo. Tú quieres mejorar un platillo, mejoras la receta, ¿no? Quieres mejorar algo, vas, indagas para poder hacerlo bien, un trabajo manual, un escrito, no sé, una investigación. Si nosotros queremos mejorar nuestra familia, y yo les dije desde hace tiempo, esto es para todos, no pensemos que es porque las familias están a punto de divorciarse, es para todos, incluso para los que no están casados. Si queremos mejorar nuestra familia, tenemos que ir a la Escritura, entenderla, leerla, meditarla, orar en ello y suplicar a Dios que nos permita andar en esas ordenanzas. Y recordar que este trabajo es todos los días. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.